Bien, buenas tardes con todos los presentes, una vez más. Vamos dando inicio ya a la charla del cuarto día del Seminario Internacional de Análisis No Lineal. En esta oportunidad quiero introducir para ustedes al doctor Carlos Pascual Álvaro Rodríguez. Él es docente de acá de la Universidad Nacional de Trujillo. Hace poco defendió su doctorado también. Y él nos va a presentar algunos resultados de cotación de operadores integrales fraccionarios temperados. Y vamos a pasar con un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias a todos los que están presentes, realmente nuestros visitantes distinguidos por el momento y siempre la oportunidad de compartir algo, sea académico o no académico, siempre es bueno, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hablar es un tema que en cierta manera ya el profesor César Torres ya había mencionado incluso literalmente en su parte introductoria que dio el día lunes sobre cálculo fraccionario y algunos operadores fraccionarios que obviamente en la actualidad hay diferentes variedades o digamos diferentes definiciones de integral o derivada fraccionaria. Si bien es cierto, las más clásicas que suelen usarse bastante, incluso desde casi sus orígenes, tanto para la integral fraccionaria de orden alfa, por ejemplo, por izquierda de una función U, que se define como 1 sobre gamma de alfa, de la integral de AT de T menos S a la alfa menos 1 de S diferencial de S. La primera versión, o una de las primeras versiones de operador integral fraccionario. Y a la par con eso también se definió lo que es la derivada de Riemann de orden alfa también, debe ser como 1 sobre gamma de n menos alfa de la derivada enésima de la integral de AT de T menos S a la n menos alfa menos 1 de S diferencial de S. Que en cierta manera generaliza lo que conocemos como derivada de orden entero a derivada de orden no entero, incluso derivadas de órdenes complejos, ¿no? Que podría considerarse. Tienen en cuenta que estos orígenes más o menos datan en el siglo 1695 más o menos, con el origen de la pregunta cuando Leibniz y Hospital se mandaban correspondencia. Hospital le pregunta en su notación derivada enésima de una función ¿qué significa si n fuese un n? Y Lenin le responde de que, bueno, tal vez no hay una respuesta exacta en ese momento, se podría abordar en términos serios, pero de lo que sí estaba seguro que en el futuro traería grandes consecuencias, que de hecho en la actualidad cálculo fraccionario tiene un gran abordaje en diferentes áreas del conocimiento y de la ciencia. Bueno, entonces como estaba mencionando aquí, vamos a ver algunos resultados de este tipo de operadores integrales fraccionarios temperados. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, estos son los operadores clásicos, pero lo que vemos aquí es que generar una nueva versión de operador integral o derivado fraccionario muchas veces responde también a cierta necesidad. Cierta necesidad del problema también se está abordando. Por eso también hay variantes. Solo para comentar a manera de cultura general, por ejemplo, cuando se abordaban ecuaciones diferenciales, ya los operadores diferenciales fraccionarios enfrentaban una gran limitante que eran las condiciones iniciales. Porque con este tipo de derivada fraccionaria, lo que me daba eran condiciones no enteras, ¿no? Teniendo en cuenta aquí que tal vez olvidé comentar que Tn es el menor entero mayor que alfa, ¿no? Daban condiciones iniciales no enteras, es decir, aparecían integrales fraccionarias o derivadas de orden fraccionario, y eso conllevaba, en términos de aplicación, a algo pues que todavía no, y incluso hasta la actualidad, no tiene una respuesta, ¿no? ¿Qué significa
una derivada de orden 1 medio. ¿Qué interpretación tiene? Si bien es cierto, nosotros sabemos que la derivada de orden 1 se puede entender como la velocidad instantánea, pero si es una derivada de orden 1 medio, pues ¿qué sentido físico o incluso geométrico tendría? Eso actualmente se considera un problema serio. Entonces, era una limitante y con eso surgió luego lo que se conoce como derivada de Kapulka, ¿no? Y eso resolvió el problema de condiciones iniciales, ¿no? Que lo único que hizo Kapulka más o menos en 1960 es replantear esta definición con un simple arreglo, ¿no? Sería de AT, de T menos S a la N menos alfa menos 1, y acá puso la derivada en encima de la función. Y ya con eso, con ese tipo de operadores fraccionarios de tipo Riemann-Liouville, ya las condiciones iniciales que se tenían eran de orden entero. Entonces ya se podía abordar muchos problemas ya físicos como modelos de fenómenos en los cuales siempre hay preservación de memoria. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy día es sobre una generalización de este tipo de operadores también en una versión de integrales fraccionarias temperadas. Bueno, nosotros sabemos ya de que una integral enésima iterada se puede expresar así, o en cierta manera de esta forma. De tal manera que este n-1 factorial no es más que la función gamma de n, ¿de acuerdo? Que de cierta forma, que se define así, porque hay varias formas de definir también la función gamma, acepta para S incluso valores que puedan ser reales o inclusive complejos, ¿de acuerdo? Es decir, se generaliza la función factorial por la función gamma, ¿no? Y es así como aparece la integral fraccionaria, o bueno, una de las maneras de cómo aparece la integral fraccionaria de Riemann-Liouville, ¿no? Que ya he presentado incluso aquí en pizarra. Entonces, si consideramos una función de R en R, que es rápidamente creciente, entonces la integral fraccionaria de Riemann-Liouville de orden alfa entre 0 y 1, de una función también podemos definirla así, ¿no? Algunos le llaman esta en la versión de integral de Weyl, ¿no? Que tiene límite inferior de integración de menos infinito a x, ¿no? X menos s al alfa menos 1 debe diferenciarlas. Y esta obviamente se consideran funciones bien definidas para funciones con esta cierta característica, o incluso a veces bajo cierto espacio de funciones apropiadas. Si nosotros consideramos la transformada de Fourier a ambos lados de esta expresión, entonces vamos a llegar a una expresión como esta, ¿no? Donde obviamente este U tilde está representado en la integral de menos infinito a infinito de a la menos ix de x diferencial de x. Ahora, el detalle que muchas veces, bueno, tenemos es sobre cómo controlar también el crecimiento, ¿no? Y una de las cosas que se observa es que si nosotros aplicamos el módulo a ambos lados, vamos a llegar a esta expresión, ¿no? La transformada de Fourier de esta integral como el módulo o valor absoluto de U tilde de psi sobre psi el módulo al alfa, ¿no? Entonces, si hacemos psi tender a 0, entonces vamos a observar que esto de acá tiende a infinito, ¿no? Se dispara. Entonces, una de las maneras de controlar ese crecimiento es introducir una constante sigma mayor que 0 en el lado derecho de la expresión anterior. De tal manera que ese sigma va a ser una especie de controlador en el crecimiento de esta expresión. Lo van aquí, acá debería ser menos alfa. No salió bien el código en látex. Entonces tendríamos que esta expresión de aquí, todavía útil de psi, sería 1 sobre gamma de alfa de 0 infinito a la menos ix de x por x al alfa menos 1. Entonces ya tendríamos que de esa expresión, la transformada inversa, a la hora de recuperar la función original, me sale 1 sobre gamma de alfa del integral de menos infinito a x, de x menos s al alfa menos 1, e a la menos sigma x menos s de s diferencial de s, ¿no? Y a esto lo podemos definir como la integral fraccionaria temperada de Riemann-Liouville.
Obsérvese que a diferencia de esta integral que se está abordando aquí, aparece un factor, ¿no? Un factor exponencial, con exponente tal que me permite, digamos, sobreponerme a este problema de crecimiento cuando sigma tendría a cero. Bien, entonces, para abordar este tipo de operadores es importante conocer algunas funciones especiales. Algunas funciones especiales que básicamente nacen de la función gamma, la que habíamos presentado al comienzo de la diapositiva. Viene siendo la función gamma, que se define como la integral de 0 a infinito de t a la alfa menos 1, e a la menos t diferencial de t. Nosotros podríamos descomponer esto en lo siguiente, ¿no? La integral de 0 a x de t a la alfa menos 1, e a la menos t diferencial de t, más la integral de x a infinito de t a la alfa menos 1, e a la menos t diferencial de t. Esta expresión de aquí la estaríamos llamando la función gamma incompleta inferior, que la vamos a anotar así. Y la expresión de aquí, la función gamma incompleta superior, que lo denotaríamos así. Y esto únicamente define la función gamma completa, por así decirlo, ¿no? La función gamma original. De acuerdo, entonces ya con esto, teniendo en cuenta, porque de hecho se usa bastante en los resultados que vamos a ver, va a aparecer bastante esta función gamma incompleta inferior, o simplemente función gamma incompleta, porque la superior, si bien es cierto, en los resultados que se van a presentar hoy día no aparece mucho, o prácticamente en resultados posteriores que tal vez no va a alcanzar el tiempo de mencionar. Ahora, notemos también lo siguiente, ¿no? Que si tenemos t mayor o igual que 0 y menor o igual que x, se cumple obviamente esta expresión, ¿no? E a la menos x menor o igual que e a la menos t menor o igual que 1, ¿no? Por la propiedad de que la función es una función monótona. Entonces, si nosotros multiplicamos convenientemente ambos lados, por ejemplo, por t a la alfa menos 1, vamos a tener en esta expresión esta desigualdad doble. De tal manera de que la función, si integramos ahora ambos lados de 0 a x, aquí vamos a tener prácticamente la función gamma incompleta inferior de alfa, x, y aquí obviamente haciendo las operaciones de integración usual que conocemos, nos quedaría e a la menos x por x a la alfa sobre alfa, y de este lado la integral de 0 a x me quedaría simplemente x a la alfa sobre alfa. Esta desigualdad doble es también muy usada en los resultados que vamos a ver posteriormente. Ahora, de ello, si usamos también integración por partes, podemos llegar a lo siguiente, ¿no? Que gamma de alfa más 1, x es igual a alfa de gamma de alfa, x, menos x a la alfa por e a la menos x. Un resultado que nos podría servir para extender inclusive estos valores alfa incluso para los enteros negativos, ¿no? Si bien es cierto, la función gamma está definido, perdón, enteros negativos me corresponde, en números reales negativos diferentes de los enteros. ¿Ok? Si bien es cierto, la función gamma se define para alfa, para evitarse, digamos, problemas, se define para alfa mayor que 0, pero de hecho en alfa igual a 0 se da una discontinuidad, pero en valores, por ejemplo, negativos no enteros, tenemos valores de la función gamma, ¿no? Entonces podríamos hacer una extensión con esta propiedad, y que a la vez podría también ser útil en algún momento después, ¿no? Teniendo en cuenta que es una teoría que está siendo recién estudiada en muchos sentidos. Bien. Comencemos entonces definiendo, ¿no? La integral fraccionaria temporal de Riemann-Liouville, esto de acá debería ir en paréntesis, de acuerdo por aquí. Para ello, sea un alfa mayor que 0 y menor que 1, y un sigma mayor que 0, entonces la integral fraccionaria temporal de Riemann-Liouville por la izquierda de orden alfa se define de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, subíndice A más me va a indicar que es por la
izquierda de X, ¿no? Entonces de AX de X menos S a la alfa menos 1, E a la menos sigma por X menos S, U de S diferencial de S. Notes entonces que con lo único que diferencia de la función, perdón, de la integral fraccionaria de Riemann es que este factor no está apareciendo, ¿no? Y si definimos la integral fraccionaria temperada por la derecha, simplemente, al igual que en el caso de la integral usual por la derecha, es decir, de X a B, de alfa de U de B, que se define como 1 sobre gamma de alfa de la integral de X a B de S menos θ, ¿no? S menos T a la alfa menos 1 U de S diferencial de S. Entonces, en el caso de la integral temperada por la derecha, se define como 1 sobre gamma de alfa de la integral de T a B de S menos T a la alfa menos 1 E a la menos sigma S menos T U de S diferencial de S. Entonces, no sé si simplemente reacomodar acá los siguientes. Observe que los límites de integración, en este caso va de AX, en este caso, bueno, como le he puesto acá T, sería de T a B, ¿no? Si le pongo acá X, ya digamos el caso más similar, ¿no? De X a B. ¿De acuerdo? Y acá tendríamos que hacer el lado. Bien. ¿Ok? Entonces, esta sería la integral fraccionaria de Riemann-Leibniz por la derecha. Tener en cuenta que son operadores fraccionarios que son integrales con núcleo, ¿no? Y los aspectos aplicativos son precisamente donde se estaría almacenando la información o memoria que se suele decir en este tipo de fenómenos. Algunos ejemplos rápidos que podríamos mencionar para no demorarme mucho sería, por ejemplo, si la función U es una función constante, cualquier constante real, entonces la integral fraccionaria temperada por la izquierda de U de X sería, a decir, esta constante K sobre sigma de alfa, gamma de alfa, por la función gamma incompleta del parámetro alfa, sigma de X menos. ¿Ok? Entonces, si observamos, en cierta manera, el integral de una constante ya es una función que depende obviamente de la variable independiente. Cosa que en el caso también de la derivada, que bueno, no vamos a abordar derivadas temperadas aquí, aunque lo había presentado ligeramente. Pero tenemos también esa situación del problema de que la derivada de una constante, fraccionariamente hablando, no es cero, ¿no? Como en el caso usual. Y eso también fue un problema que conllevó a ciertas dificultades en su desarrollo. En el ejemplo 2 podemos ver si una función de x de la forma x menos a la beta e a la menos sigma x menos a, donde beta es mayor que menos 1 y sigma mayor que 0, entonces la integral fraccionaria de orden alfa, sigma, o de parámetro sigma, por la izquierda de la función de x de esta forma sale precisamente gamma de beta más 1 sobre gamma de alfa más beta más 1 por x menos a la alfa más beta por a la menos sigma x menos a, ¿no? Donde este gamma es precisamente esta función de acá. ¿De acuerdo? Definida en términos integrales de Broglie. ¿Ok? Entonces, ya con esto nosotros, el objetivo muchas veces es estudiar este tipo de operadores en espacios específicos donde estén bien definidos y donde podamos establecer ciertas relaciones interesantes que nos pueden servir para algunos resultados a futuro. Por ejemplo, que es abordar incluso problemas mediante métodos variacionales. Ya el profesor Montalvo incluso había presentado también de aplicaciones referentes a este tipo de operadores con respecto a modelos propiamente. Si vemos el teorema 1.1 me dice lo siguiente: si tenemos alfa entre 0 y 1 y sigma mayor que 0 y si U pertenece al espacio de funciones absolutamente continua sobre el intervalo AB, entonces esta integral fraccionaria temperada de Riemann-Leibniz
definidos tanto izquierda y derecha, están bien definidas y además cumplen precisamente esta relación, ¿no? En el caso de la integral por la izquierda es UDA sobre sigma a la alfa de gamma de alfa por la función gamma completa de estos parámetros más 1 sobre sigma al alfa de gamma de alfa del integral que tenemos. ¿De acuerdo? Similarmente para el caso de la integral fraccionaria temperada por la izquierda, teniendo estos resultados. Entonces que obviamente hay un cambio de signo acá, y aquí si es UDA, toma este límite de integración, este límite de integración inferior, en este caso toma el límite de integración superior. Esto basado obviamente en la característica de que si U pertenece al espacio de funciones absolutamente continuas, entonces significa que estos elementos o estas funciones van a poder ser escritas de esta manera, ¿no? Como U de X igual a U de A más integral de A a X de U' de T diferencial. Es una versión del teorema fundamental del cálculo. Es decir, para este caso de acá, lo único que tendríamos que usar es la versión diferente, ¿no? Que es, si tenemos la integral, lo que tenemos sería básicamente esto, ¿no? U de X menos U de A igual a la integral de AX de U' de T diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la integral de X a B de U' de T diferencial de T, entonces aquí me va a salir U de B menos U de I. Entonces, trabajamos con esta versión para el caso de esta integral fraccionaria temperada, ¿no? Para que no se vea esta resultado. Es por eso que ahí aparece ahora U de B. Bueno, el proceso de demostración para la primera igualdad es bastante sencillo, no conlleva mucha dificultad. Aplicar la característica de la función, ¿no?, que pertenece a este espacio de funciones absolutamente continuas y hacer las cuentas aquí, ¿no? Se distribuye por la linealidad integral y llegamos a estas dos integrales. Abordamos primero el estudio de esta integral haciendo un cambio variable que por cierto aquí para el próximo. ¿De acuerdo? Si hace un cambio variable igual a sigma por x menos s, de tal manera que esta expresión de aquí, que es esta integral, se convierte en esta integral de x. Y aquí, si nosotros ya observamos, la expresión que tenemos aquí define la función gamma incompleta inferior. Solo que aquí el exponente sería alfa, ¿de acuerdo? Y los límites de integración sería de 0, ya no a x, sino sería hasta sigma de x menos a. Por eso esta expresión de aquí, que es gamma incompleta de alfa, x, ahora sería gamma incompleta de alfa, y con este límite superior de integración, que sería el segundo parámetro, ¿no? Sigma de x menos a. Obviamente este sigma de alfa lo acomodamos ahí en una sola línea, ¿no? Con la segunda integral, es decir, con esta integral de acá, hacemos también un proceso de cambio variable y también nos apoyamos del teorema de Fubini, ¿no?, para hacer los intercambios de límite de integración. Con ello, con este cambio variable, que si se dan cuenta es básicamente la misma idea que la anterior, llegamos a esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Y usando, bueno, acá se ha hecho el cambio de variable, se ha aplicado el teorema de Fubini, y aquí haciendo ya el cambio de variable, llegamos a esta integral. Que si se dan cuenta, de nuevo esta expresión de aquí es definida mediante la función gamma incompleta inferior, ¿no?, que estaría ahí. Y ahí ya tendríamos la expresión que nos faltaría para completar ya el resultado completo. La integral temperada de parámetros alfa, sigma de gamma sería de x, sería toda esta expresión más lo que habíamos obtenido en el segundo lado, que sería esta parte de acá. Esta parte de acá obviamente estaba multiplicada por 1 sobre gamma de alfa, que es lo que falta aquí, ¿no?, de la integral que teníamos acá. ¿Okay? Nosotros solo habíamos tomado esta parte, ¿no? Entonces ya multiplicado por 1 sobre gamma de alfa, tenemos propiamente esta. ¿Ok? Y ya con ello podríamos incluso mencionar si es que hacemos que U no pertenezca al espacio absolutamente continuo, sino, por ejemplo, que pertenezca al espacio
C1 de A, B, entonces también por el teorema fundamental de cálculo se tiene este resultado y se puede demostrar de manera similar ese teorema que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Otro resultado importante, que tal vez aquí no voy a detallar mucho las cuentas, pero es algo que ya se venía trabajando con los colegas del grupo de investigación, es la siguiente, ¿no? Si tenemos un alfa entre 0 y 1, y sigma mayor que 0 y u que pertenece al espacio de funciones continuas, diferenciables de primer orden, sobre el intervalo coma b, entonces tenemos que el límite cuando sigma tiene a 0 por la derecha, de la integral temperada de alfa, sigma de a más de u de x, coincide con la integral fraccionaria usada, de Riemann-Leibniz. Similarmente, para el caso de la integral temperada de Riemann-Leibniz por la derecha. ¿De acuerdo? Son resultados que también se pueden hacer las cuentas y se llegan a esos valores. El teorema 1.3 nos dice también lo siguiente, ¿no? Si consideramos un cambio de espacio de clase C1 a clase C nada más, es decir, funciones continuas nada más, entonces también llegamos a resultados tanto 5 como el resultado 6. ¿De acuerdo? El teorema 1.4 nos establece también aquí ciertas condiciones que nos van a ayudar para establecer también algunos resultados más importantes que se pueden enfocar desde un punto de vista del cálculo variacional. Si tenemos alfa entre 0 y 1, sigma mayor que 0 y u que pertenece a este espacio de funciones continuas en el intervalo AB, la integral temperada de Riemann-Leibniz, tanto por la derecha, izquierda que por la derecha, son continuas sobre el intervalo AB, además se cumplen esto, y estas son acotadas precisamente por estas constantes que vemos aquí. Y si observamos, pues aparece la función gamma incompleta inferior. Entonces, esta función gamma incompleta inferior tiene un importante, digamos, rol en este tipo de resultados con operadores fraccionarios comparados. ¿De acuerdo? El teorema 1.5 nos dice precisamente también algo incluso ya más pulido, que nos dice, si tenemos alfa entre 0 y 1, sigma mayor que 0, y p un número que puede ser 1 o cualquiera, mayor o igual que 1, incluso infinito, que va a ser uno de los exponentes de estos espacios propiamente que vamos a definir. Entonces, las integrales fraccionarias temperadas de Riemann-Leibniz, tanto por la izquierda como por la derecha, que va del F hacia el F, son acotadas. Y eso, pues, nos da este tipo de resultados. Parece que aquí, estas funciones que están siendo integradas, están sobre este espacio de F, ¿no? Puede ser desde L1 hasta L infinito. ¿De acuerdo? Aparece nuevamente la función gamma incompleta superior. Y si bien es cierto, la demostración es un tanto técnica, hacer algunas cuentas, algunos cambios variables también en el camino, apropiados para llegar a él, ¿no? Entonces nos sirve ver resultados de acotación precisamente de este tipo de operadores, ¿no? Teniendo en cuenta de que este resultado que estamos viendo, si consideramos alfa, bueno, mayor que 0 y menor que 1 y sigma mayor que 0 y u en un espacio LP, también se puede ver lo siguiente, ¿no? Que precisamente en el límite, cuando sigma tiende a 0 por la derecha, estas dos integrales, tanto temperada como no temperada, coinciden, sea por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Y usando uno de los resultados que habíamos visto al principio sobre la monotonía de la función exponencial y con respecto también a la monotonía de la función gamma incompleta, tenemos este resultado de aquí, ¿de acuerdo? Que con el teorema de Sandwich podríamos concluir de que el límite cuando sigma tiende a 0 de 1 sobre sigma al alfa de esta función gamma incompleta inferior de parámetros alfa con sigma de menos a es precisamente b menos a la alfa sobre a, ¿no? Ayudando de resultados, ¿no? Este teorema muy popular entre grados. ¿Okay? Ya estos resultados ya son los que más o menos queríamos pues ya mencionar en esta parte, ¿no? El trabajo de exposición.
Si tenemos un P mayor o igual que 1 y un sigma mayor que 0 y un alfa orden de integración entre 0 y 1 sobre P, entonces la integral fraccionaria temperada de Riemann-Liouville, tanto por la izquierda como por la derecha, están acotadas en LP hacia LP. A diferencia del teorema anterior que iba de LP a LP, ¿no? Entonces ahora estamos estableciendo una relación diferente, ¿no? Están acotadas de LP y LP. Obviamente, para cada, aquí me faltó, acá era para cada Q que pertenece a este rango, ¿no? Es decir, Q mayor o igual que 1, y Con la cabeza es mi modelo estará en pintura. Pintaré todo porque en una pintura de cubismo hay pinceladas. No puedes usar el aerógrafo en toda la pieza. Esto es arte ambulante. ¿de acuerdo? Pero hacer. Bueno, caso 1, si P minúscula, acá hay un error, ¿no? Debería ser P minúscula. Si P P minúscula es igual a 1, además 1 menor o igual Intento lograr con mi a la concepto. 1 sobre 1 menos alfa. En verdad se ve mi volcán. Entonces, ya este resultado se tuvo para el caso anterior, ¿no? Entonces, Las cosas llega de parecen. LP hacia LP, ¿no? Acá salió una línea tachada que no debería estar, básicamente de LP a LP. Ahora Este esto. caso ya se tendría ya demostrado. Entonces, ahora consideremos un Q que pertenece abierto en 1, ¿ok? Abierto en 1. Perfecto. Y mi modelo se ve muy bien. Encontré estas plantillas grandes de círculos. Eran perfectas para mí para hacer al menos. Hasta 1 menos alfa. Y aquí podemos utilizar la desigualdad de Holder para integrales, ¿no? En la definición del módulo de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville temperada por la izquierda de Brecht. Aquí Nunca. esta definición y algunas acotaciones usuales de 1 sobre gamma de alfa de AX de X menos S a la alfa menos 1 por E a la menos sigma de X menos S de S diferencial. Y aquí ya estaríamos usando el hecho de la desigualdad. Ya con su, obviamente con el desadecuado, ¿no? También este 1 sobre R más 1 sobre Q tiene que dar igual que 1, ¿no? Para poder obviamente satisfacer las condiciones mismas de esta desigualdad de Holder. Ya una vez con eso, considerando ya las propiedades de las normas en cada uno de los espacios, podemos decir que esta expresión, definida así, ya como norma, en LQ elevado a la Q, sería menor o igual que la norma de U a la Q sobre R, la norma del espacio de 1 de A, B sobre gamma de alfa a la Q, del integral de AB, del integral de AX, de X menos S a la alfa menos 1, de a la menos sigma X menos S a la Q por I de X menos S. Ya con esto podríamos ya acomodar un poquito aquí mediante el teorema de Kubin y los límites de integración, de tal manera que llegamos a esta expresión de acá. La norma de U en el espacio QR básicamente lo mismo, y obviamente que ya sería la integral de AB, del integral de SAB, de X menos S a la Q elevada a alfa menos 1 y a la menos sigma menos S, diferencial de X, por el módulo de ese diferencial de X. ¿Okay? Ya usando el teorema de Kubin, y aquí haciendo un cambio de variable que, si se dan cuenta, es un cambio de variable bastante frecuente que estamos usando a lo largo de esta explicación, e incluso en los resultados anteriores, que es considerar este exponente de aquí, obviamente sin signo, como una nueva variable, ¿no? Y con eso me va a dar un resultado expresado en términos de función cambio completo. De tal manera que aquí tendríamos que esta integral de acá, el integral de acá debería ser SAB, debería ser de SAB de X menos S a la Q por alfa menos 1 a la menos sigma Q de X menos S, diferencial de X sería igual a esta expresión de acá, ya haciendo este cambio de variable, que obviamente ya queda en términos de la función cambio completo. Entonces sería 1 sobre sigma de Q a la 1 menos Q por 1 menos alfa de la función gamma incompleta de 1 menos Q por 1 menos alfa por sigma de Q por beta menos. Perdón, por beta menos. Este cambio de variable, este U no es U función. No, es un 1. Otra cosa. Sí. Más H que
puede causar confusión, ¿no? Más este U no es apunzado, es simplemente una nueva variante. O sea, obrigado de la observación. ¿Ok? Entonces, ya con eso, llegamos a esta expresión de aquí, de tal manera de que la expresión, la norma de la función U, al aplicarse la integral temperada de orden alfa, parámetro sigma, por la derecha, la norma de QDAB, obviamente elevada a la Q para que no aparezca el exponente fraccionario de la norma. Entonces tendríamos 1 sobre gamma de alfa elevado a la Q por la norma de U entre 1 a la Q sobre R de toda esta expresión de aquí, ¿no? Porque nosotros habíamos visto este de acá como una integral, ¿no? Ya queda en términos de la función gamma incompleta, ya teniendo en cuenta de que esta expresión de aquí está dependiendo todavía de aquí y un S, ¿no? Entonces a la hora de operar esto ya es un poco más manejable. Nos quedaría que todo esto de acá es acotado por gamma incompleta inferior de 1 menos Q a la 1 menos alfa de sigma de Q por B menos A sobre sigma de Q a la 1 menos Q por 1 menos alfa por sigma de alfa, perdón, por gamma de alfa a la Q, por la norma de U elevado a la Q sobre R más 1 en el espacio de 1 de la común. Si bien es cierto, hay varios parámetros o términos que están apareciendo aquí y a veces es fácil a veces cerrar con alguno de ellos, pero a veces se requiere un poco de paciencia en las cuentas, ¿no? Y tenemos cuidado. Les comentaba también con los estudiantes, ¿no? A veces un signo puede cambiar el resultado completo. Ya con eso entonces tendríamos que esta norma de esta integral integrada en la función, ¿no? Sería menor o igual que toda esta expresión de aquí, multiplicada por la norma de 1 y 1 de B, para todo Q que pertenece a este intervalo. ¿De acuerdo? Y en el siguiente caso, dado que habíamos considerado que este P podría pertenecer primero a cierto intervalo que habíamos considerado acá primero, que P sea un valor, por ejemplo, 1, y Q que pertenezca a este intervalo, que ya fue lo que se probó, ahora falta cuando Q es, o cuando P, perdón, es mayor que 1. ¿Okay? Cuando P es mayor que 1 y menor que 1 sobre alfa, ¿no? Que está dentro de las hipótesis del teorema. Y Q obviamente que pertenece a este rango de valor, de P a P sobre 1 menos alfa. Entonces, si consideramos uno menor o igual que Q menor que P, esto va a ser consecuencia también de una propiedad de dimensiones continuas que se da en los espacios de LP a L1 de A, B, ¿no? Y además, el resultado anterior a este también nos ayuda un poco a ver que ya cuando los casos de los exponentes de los espacios coinciden, ya ha sido también probado, ¿no? De tal manera que tendríamos que suponer ahora que Q pertenece a este rango de valores, ¿no? Entre P y P sobre 1 menos alfa. Entonces, en este caso consideramos un lambda igual a 1 sobre P menos 1 sobre Q menor que alfa menos que 1, ¿no? Y definimos tau de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre tau igual a 1 más 1 sobre Q menos 1 sobre P, que básicamente esto sería básicamente 1 menos alfa, por esta consideración. De esta manera que reacomodando, lambda sería igual a 1 sobre 1 menos tau. Aquí creo que hubo un error. 1 sobre tau debería ser. Entonces aquí, si R es menor que Q, y por la desigualdad de Kölder nuevamente llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Aplicamos módulo a la integral fraccionaria, y esto es menor o igual que esto, ¿no? Y la desigualdad usual que podemos usar cuando aplicamos módulo. Y esto ya aplicando la desigualdad convenientemente, aquí acomodando un poco los términos, ¿no? Si ustedes observan, acá tenemos el UDS elevado a la P sobre Q por X menos S a la alfa menos 1 por E a la menos sigma X menos S a la 1 menos tau sobre Q por UDS elevado a la P por 1 sobre P menos 1 sobre Q diferencial de S, ¿no?
Esto convenientemente se acomoda para luego poder aplicar adecuadamente la desigualdad de Fourier, ¿no? Que ya tendría esta expresión, ¿no? Obviamente ya aquí se verifica que 1 sobre Q más Q menos 1 sobre Q es precisamente la unidad. Y podemos nuevamente aplicar la desigualdad de Holder a la expresión que tenemos aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Llegando a esta expresión de aquí. Con lo cual ya tendríamos que la integral de AX de x menos s a la alfa menos 1 e a la menos sigma por x menos s, elevado todo eso a la 1 menos k sobre q, por q sobre q menos 1, del módulo de u de f por pq, perdón, sobre q menos 1, por la diferencia de 1 sobre p con 1 sobre q, diferencial de elevado a q menos 1 sobre q. Esto es menor o igual que esta expresión. ¿De acuerdo? Ya con los resultados previos que nosotros habíamos tenido, llegamos también a acotar eso con la siguiente expresión. Ya de nuevo aquí, teniendo en cuenta que esta expresión que nosotros habíamos considerado por aquí, se acota precisamente con la función gamma incompleta inferior multiplicado con este factor. Y todo esto multiplicado por la norma de U elevado a 1 sobre P sobre Q, la norma del espacio de P de acomodado. Ya esa desigualdad con la expresión número 11 que teníamos aquí, ¿okay? Llegamos al siguiente resultado, ¿no? Que el módulo de la integral temperada de orden alfa, parámetro sigma de U de X elevado a la Q, es menor o igual que toda esta expresión de aquí. Y esto lo llamamos 12. Y aquí ya podríamos incluso nosotros buscar nuevamente una versión del teorema de Hugin con cambio de variables que a veces también es apropiado en algún momento para desarrollar alguna de estas cuentas. La integral de AB de esta integral sería obviamente toda esta expresión, y es precisamente aquí que aplicamos el teorema Hugin, llegando a este resultado, ¿no? Obviamente de aquí para acá hay algunas cuentas que se tienen que tal vez detallar y extender, que obviamente ahí por cuestiones de tiempo simplemente doy ya el resultado que se llega, ¿no? Y todo esto de acá es lo mismo que esta expresión, ¿no? Por lo tanto, la norma de la integral temperada por la derecha de U sobre el espacio recuperado con AB es menor o igual que esta expresión. Aunque muchas cosas, algunos también podrían decirlo. Parece una expresión tal vez no tan agradable y a veces no tan fácil de recordar a la hora de hacer algunas cuentas o usarlo como resultado para algún caso específico, ¿no? Sí, vamos a ver, Ahora, por favor. consideremos Por favor, con Q como un P superestrella alfa, ¿no? Definida de esta manera, P sobre 1 menos alfa P. Si tenemos P mayor que 1 alfa en este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces las integrales fraccionarias entre arriba y Liouville, tanto por la izquierda como por la derecha, también son acotadas del espacio LP hacia el espacio LP estrellado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los procesos de comparación y acotación han ido cambiando, ¿no? De LP en LP, de LP en un LQ, con ciertas características obviamente, o relación del P con Q, y ahora de LP hacia LP estrella superalfa, de LP estrella superalfa, perdón, P superestrella alfa es precisamente P sobre 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Ya con esto nosotros podríamos considerar lo siguiente, ¿no? Si tomamos un epsilon mayor que 0, cualquiera o arbitrario, y un x que pertenece al intervalo AB, podríamos definir esta integral fraccionaria temperada de la siguiente manera, ¿no? Parece que lo único que se ha hecho es hacer un corte, ¿no? De hasta x menos epsilon hasta un x menos epsilon hasta x, ¿no? Se ha hecho ahí un corte. Perdón, de tal manera que nosotros podríamos considerar si este pertenece a este intervalo de a a x menos epsilon, entonces tenemos esta desigualdad y de ello también se cumple esto, ¿no? Que en algún momento, en alguna diapositiva previa, también he mencionado sobre la monotonía de la función exponencial, ¿no? Que se usa bastante también para ver
una desigualdad doble con respecto a la función gamma incompleta inferior. Entonces, si tenemos este S que pertenece a este intervalo, ahora en el otro caso, S que pertenece a este intervalo, entonces también podríamos considerar que X menos A al alfa menos 1 menor que X menos S al alfa menos 1 menor que epsilon al alfa menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, nosotros podríamos llegar a generar la siguiente desigualdad. Esta integral fraccionaria temperada sería menor o igual que esta expresión de aquí, que si se dan cuenta, esto de acá, de nuevo tiene la forma de una función US multiplicada por una función exponencial, más la integral de 1 sobre gamma de alfa, de x menos epsilon hasta x, de x menos epsilon al alfa menos 1 de eso diferencial. ¿Ok? Y esto sería menor o igual, esta expresión de aquí, se puede acotar por la convolución de una función g, ¿de acuerdo? Y esta función g es construida muy convenientemente para poder darle una forma un poquito más compacta, ¿no? G de t es igual a E a la menos sigma t por la función chi sobre el intervalo E, b menos a, igual a t, ¿no? Y este U tilde no es más que U de x y x pertenece en A, B y 0 si está en otro caso. Está fuera del intervalo, ¿no? Entonces, para cualquier x mayor que a, yo podría escribir esta nueva expresión como una integral sobre todo R de la función g en módulo de 1 sobre 1 menos alfa diferencial de t como 1 menos alfa sobre sigma de E a la menos sigma sobre 1 menos alfa sigma menos E a la menos sigma por 1 menos alfa por E menos sigma, ¿no? Y todo esto es simétrico, ¿no? Entonces aquí, dada la estructura sobre la cual está definido este G, entonces yo puedo decir que aquí tiene que pertenecer obviamente a este espacio, ¿no? L elevado a 1 sobre 1 no. Entonces el teorema anterior, que nosotros ya habíamos visto de LP en LQ, implica lo siguiente, ¿no? Que la norma de la convolución de este G con este U tilde sobre este espacio L a la P superestrella alfa en R es menor o igual que este G, ¿de acuerdo? En norma, sobre su espacio, no es más que esto elevado a la 1 sobre esta exponente, por la norma de U tilde en LPDR, que esto estaría acotado ya por esta función. 1 menos alfa sobre sigma, de a la menos sigma sobre 1 menos alfa epsilon, menos C a la menos sigma sobre 1 menos alfa, por B menos A, todo elevado a 1 menos alfa, por la norma de U en LP de R, ¿no? De A, ¿no? Si bien es cierto, este es todo R, pero recordemos que si bien es cierto, útil está definido sobre todo R, pero básicamente es no nula sobre el intervalo A, ¿de acuerdo? Por eso tenemos acá solo sobre el espacio de P de A. Muy bien. Ya estamos casi acabando. Ya con esto podríamos entonces decir que la norma de la función U, al aplicarse la integral temperada de orden alfa y parámetro sigma por la derecha, perdón, por la izquierda, de la función U sobre este espacio LP superestrella alfa de A, B, es igual precisamente a esta norma de acá. ¿Okay? Que se puede doblar la siguiente expresión, ¿de acuerdo? Y aquí ya tendríamos la acotación propiamente de este operador, ¿de acuerdo? Y con ello ya mostraríamos la prueba del resultado en su magnitud. Si no es cierto esta constante K, obviamente ya ahí un poco me faltó definirlo, pero tiene una expresión que a veces por cuestiones de tiempo no puede ahí escribir. ¿Okay? Y bueno, ya para mencionar alguna referencia, el artículo de Almeida y Mocado de Analysis Numerical Systems of Temporary Fractional Calculus of Variation Problems del año 2019. Este artículo también de Fisher, ¿no? Que trabaja bastante la propiedad de la función gamma incompleta y también algunas funciones especiales adicionales a ella, ¿no? Que también son resultados que uno debe usar bastante en este tipo
de trabajo, ¿no? El libro de Grafacos, que se trabaja un poco para la parte motivacional, los libros clásicos de Hilbert, ¿no? Que esto de cada usa bastante para muchas veces comenzar a iniciar en el estudio general de cálculos fraccionarios. El libro de Lemma Flender, ¿no? De Fundamental Solution Central Fractional Diffusion Equation, bueno, perdón, el artículo del 2015, ¿no? Donde ahí también muestran algunas, básicamente los problemas de motivación o de aplicación que tiene este tipo de operadores en la parte de ecuaciones de ejecución. El artículo de Pande, el libro de Sanko y el artículo, perdón, de Praxikar, ¿no? Que abordan también el cálculo fraccionario integrado. Y bueno, esto sería todo por la presentación disculpen, tal vez algunas cuentas muy rápidas sobre lo que he pasado. Si bien es cierto, son resultados que a veces no son fáciles a veces de detallar, pero más adelante ya sería tal vez publicado también, ¿no? En un artículo de esos resultados. Muchas gracias. ¿Una pregunta por parte del público? Sí, es. Okay. Claro. Tengo la impresión que tus cálculos valen textuales para funciones a valores estacionarios. Sí, se puede en cierta manera. Ahí es donde tú planteas que esto funciona en evolución. Entonces la dinámica, ¿no es cierto?, toma valores intervalos, no sé bien, y llega al espacio. Bueno, casi seguro que por ahí puede. Muchas gracias, profesor. Así es. Ok, por las demostraciones que lograba ver son muy engorrosas y quisiera yo saber si las constantes de acotación que tú has tenido son importantes o relevantes para obtener más resultados. Muy buena pregunta, Cristina. De hecho, sí, si nos damos cuenta, por ejemplo, en los resultados que hemos ido viendo, muchas de las acotaciones, por ejemplo, de espacios definidas bajo ciertos espacios, la integral fraccionaria se define bajo ciertas constantes. De hecho, estas constantes incluso tienen cierto patrón también repetitivo cuando se cambia de espacio. Y eso precisamente también me sirve para poder considerar que estos operadores van a tener también un comportamiento adecuado. Si no, vas a tener también problemas a la hora de trabajar con ellos. Porque cuando uno normalmente trabaja con esos operadores, lo que quiere solamente asignar es la continuidad o la compacidad. Entonces ahí solamente es necesario tener cualquier constante. No, aquí tú has dado una específica, porque también uno puede demostrar esos mismos resultados de una forma más directa, más fácil. Claro. Que es solamente descomponiendo a partir de la definición como un producto de una función C infinito por una integral fraccionaria clásica. ¿No? Entonces, si uno tiene ese producto, pues uno puede aplicar los resultados de la integral de Riemann clásica y obtener los mismos resultados de manera casi directa. Casi los mismos resultados, también incluso podría decir yo, ¿no? Si bien es cierto, como tú dices, ¿no? El proceso, al final, mucho de lo que se quiere es acotarlas, ¿no? Y el acotar por una constante, incluso que no necesariamente sea la misma que nosotros aquí estamos presentando, es a veces poco relevante, ¿no? A veces, también depende de qué resultado puedas cogerte de ahí también. Sí. Gracias. ¿Una pregunta más? Do ponto de vista de método variacional, estas integrais estão também relacionadas às derivadas fracionárias. Sí, temperadas también. Então, esse expoente P estrela alfa é ou não o expoente crítico? Es el candidato. Sim, Es el candidato. que tiene que, uma vez com essa observação, tentar colocar o que seria os espaços de sobra fracionário associado a isso e ter este expoente como... Bueno, en el caso de Riemann-Liouville, con Manuel nosotros demostramos una inclusión hasta justamente de un espacio fraccionario hasta ese exponente. Más, o sea,
Para llamar al exponente crítico tendríamos que mostrar todavía de que efectivamente se pierde la compasibilidad. Pero por ahora es el candidato a ser el exponente fraccionario. E incluso, aunque sí podríamos decir que es el exponente fraccionario, porque con Manuel demostramos de que en el caso que la integral de Riemann-Liouville va de LP en LP estrella, y en el caso continuo, y en el caso cuando vamos para mostrar que es operador compacto, hay un ejemplo que muestra de que no hay compacidad. Entonces, cuando relacionamos con los espacios fraccionarios, justamente eso nos da la intuición de que va a ser efectivamente donde se pierde la compacidad. Entonces, en Riemann-Liouville sí es el exponente crítico. Acá en el caso temperado, creo que tendríamos que buscar ese contraejemplo para... Más ahí está abierto todo para trabajar. Se me va perdiendo. Obrigado. Bueno, agradecemos nuevamente, profesor Jesús.